Buenas tardes, buenas noches. Un saludo a cada uno de ustedes ahí en sus hogares, a los que nos están siguiendo en sus hogares o en algún otro lugar, probablemente en sus carros. Espero que si van en el carro no se distraigan. Pero qué bueno que están conectados. Vamos a comenzar nuestro servicio de media semana y es tiempo de prepararnos para escuchar el estudio bíblico por parte de nuestro pastor. Pero antes vamos a orar, vamos a cantar. Y luego le pasaremos el tiempo al pastor Serrano. Vamos a orar, inclinen sus rostros. Señor, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque ya es media semana y creemos y confiamos que hasta aquí, Señor, has estado en cada uno de sus hogares. Has bendecido a las familias de la iglesia. Nos has permitido congregarnos el domingo. Han sido hermosos los domingos. Y hoy, Señor, nos une el deseo de aprender, de exponernos a la palabra tuya y queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Recibe lo que traemos y estaremos atentos para recibir lo que tú traes para nosotros. Danos una mente abierta, dispuesta a aprender y más que aprender, a estar listos para aplicar cualquier enseñanza que tengas para nosotros. Ponemos esto en tus manos, Señor. Bendícenos mientras cantamos, mientras estamos juntos, mientras unimos nuestras voces y que esto, Señor, pueda subir delante de ti como una ofrenda grata y agradable. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el primer canto. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Una vez más, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que me da poder. Y eso me recuerda a uno de esos himnos que hemos cantado en la iglesia, no en la manera tradicional, pero un poquito más alegre, que dice: hay poder, poder
hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Qué bonito cantaron. Espero que se hayan unido. Un canto más, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí.
la gloria de Dios está en nuestros medios, debemos creerlo por fe. Ahí en sus hogares, aquí con nosotros, el Señor está listo para bendecirnos de una manera como Él sabe hacerlo y como la manera en que necesitamos esta noche. Un canto más. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Una vez más. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Mientras yo voy y me refresco un poco, dejamos el tiempo al pastor para compartir el estudio con ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, amigos, donde quiera que ustedes estén ahora. Qué gozo poder compartir con ustedes estos minutos, estudiando un poquito sobre algunos temas básicos de la vida cristiana.
En estos, acabamos de terminar la clase de Nehemías, la serie sobre Nehemías, y voy a comenzar hoy una serie sobre temas de la vida cristiana, como hoy vamos a estudiar un curso básico sobre la vida cristiana. Eso no lo hace menos interesante, no lo hace menos profundo, nada más es básico, que a veces nosotros descuidamos las cosas básicas de la vida. Entonces, luego vamos a continuar con temas como el sacerdocio de los creyentes, el precio del discipulado, por qué sufren los cristianos, los 7 grandes juicios de Dios, los 8 grandes pactos de Dios y otros temas más. Y que espero que estén al tanto para que no solamente aprendamos más, pero que lo que aprendamos afecte nuestras vidas y seamos mejores para la gloria de Dios, mejores cristianos, mejores padres, esposos, amigos, trabajadores, mejores en todo. Entonces, como les decía, el tema de hoy es la vida cristiana, lo básico. Y la vida cristiana comienza, y ustedes ya saben, con un encuentro personal con Cristo Jesús. Es una experiencia inicial en la que pasamos de muerte a vida. El apóstol Pablo dice que estábamos muertos en los delitos y pecados. Entonces la vida cristiana comienza ahí, con una transición de la muerte a la vida, del mundo a Cristo. Entonces la vida cristiana es una vida que debe de vivirse en un crecimiento continuo en Cristo. No hay lugar para el estancamiento. El apóstol Pablo decía que lo que el Señor había comenzado lo iba a terminar hasta que Cristo viniera. Así que no hay un momento en el que usted y yo digamos, bueno, ya sé lo suficiente, ya no necesito saber más. No, siempre. El escritor de los Hebreos dice que vayamos adelante a la perfección. En otras palabras, que salgamos de lo que es rudimentario, como dice el capítulo 6 de Hebreos. Entonces, en esta lección vamos a considerar la vida cristiana desde su comienzo, su continuación y otros temas. Espero no tardar tanto, porque no quiero que se me aburran y se me duerman ahí, no quiero eso. Entonces, lo que la vida cristiana no es. La vida cristiana no es aislarse del mundo. A veces pensamos que los cristianos debemos aislarnos del mundo, y muchos de nosotros de veras que vivimos una vida aislada del mundo, especialmente nosotros los pastores, porque trabajamos con ustedes, los creyentes, y si no somos intencionales, ¿verdad?, no vamos a tener relación o trato con las personas que no conocen a Cristo. Entonces, ser cristiano no es aislarse del mundo, no es retirarse, no es aislarse. No es ser legalista tampoco, o es decir, tener una actitud de superioridad espiritual. Y eso no es ser cristiano. La vida cristiana es ir al mundo y demostrarle al mundo los valores y los estándares de la vida cristiana. Eso es diferente. Es la vida de la persona en su mejor expresión, una vida de gozo que debemos de compartir. Yo no sé si usted todavía tiene el gozo de Cristo como cuando conoció a Cristo. A veces también eso se nos va, eso se nos acaba. A través de nuestra conducta, acciones y obras, otros deberían de poder ver a Cristo en nuestras vidas. Como yo les he dicho muchas veces, el único Cristo que la gente va a conocer es el que nosotros le presentemos a la gente. Y si la gente no le gusta el Cristo que ven en nosotros, probablemente no van a querer aceptar a Cristo. Entonces la vida cristiana solamente tiene un código de conducta. Y créame que no es lo que el mundo dice, es la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no importa si es atractivo, no importa si es lógico. El código de conducta nuestro es la palabra de Dios, que nos repite vez tras vez, que debemos de ser como Cristo. Entonces, ser cristiano es Cristo en ti, Cristo en mí, Cristo en nosotros. Les voy a compartir esta escritura, porque son muchas escrituras que hablan de ello, pero déjenme leer este pensamiento del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Dice así: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ser cristiano es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo comienza la vida cristiana? Dijimos que es la transición de muerte a vida. Pero la vida cristiana, luego de eso, es devoción a Cristo. Cristo no viene a ser algo que añadimos a nuestra vida. Cristo viene a ser el centro de nuestra vida. Como volvemos vez tras vez al apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, predico a Cristo y a este crucificado. Bueno, Cristo, Cristo, Cristo. Entonces la vida cristiana comienza tornándonos de la vida vieja para confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Es una decisión que nosotros hacemos basada en nuestro libre albedrío. Nadie nos forza, el Espíritu de Dios nos habla, nosotros somos redarguidos de pecado, nos tornamos a Dios y le pedimos perdón en arrepentimiento. La palabra de Dios dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La vida cristiana comienza con la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo es como un bebé, es nuevecito, está en el mundo por primera vez, con los padres por primera vez. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos comenzando una vida en Cristo. Es la obra de Dios una vez que nos arrepentimos. La palabra de Dios dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces la vida cristiana es tornarse de la vida vieja a la vida nueva en Cristo. Es la manifestación externa de una experiencia o de una gracia interna en nosotros. Uno recibe a Cristo por la fe y Dios transforma nuestro corazón y uno comienza una vida de devoción viva, viviente para Dios. Entonces la primera cosa de la vida cristiana es que nuestra vida es una vida de devoción a Cristo. La segunda cosa importante de la vida cristiana es que no podemos esconder esa vida nueva. Cuando un niño nace, lo menos que queremos es esconderlo, queremos presentárselos a todos, ¿no es cierto? Bueno, cuando nacemos de nuevo tampoco podemos ocultar eso. Cuando aceptamos a Cristo, lo primero que queremos hacer es compartir con otros lo que ha sucedido en nuestra vida. Queremos compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso cuando el hombre quería seguir a Jesús, el gadareno quería seguir a Jesús, le dijo Jesús, no, ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y testifica el cambio que ha operado Dios en tu vida. Perdón, dice la palabra de Dios: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La persona que ha sido salva, que ha nacido de nuevo, debe confesar con sus labios, testificar lo que ha sucedido. La palabra dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, y no solamente el Señor, pero nuestro Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, no podemos ocultarlo. No podemos ser cristianos secretos, tenemos que ser cristianos públicos. El creyente no tiene vergüenza testificar que su vida ha sido cambiada, que ha pasado de muerte a vida, que ya no vive la vida que antes vivía. La Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gracias a Dios. Bueno, perdonen, mi teléfono está sonando y vamos a tener que bajarlo. Ustedes perdonen, mis hermanos, pero sucede. Bueno, la otra cosa que queremos hablar es que comienza la vida, entonces, pero la vida también continúa. Entonces la vida cristiana no es estática. La vida cristiana es una vida que
continúa. Como decíamos al principio, debemos de seguir creciendo y creciendo y creciendo. El estándar de nuestra vida entonces es, sí, Cristo. Pues cuando nos medimos, no nos medimos o no nos comparamos con otro hermano. Nuestro estándar es Cristo. No lo que el hermano dice, no lo que el hermano enseña, lo que Cristo enseña en su palabra. No como el hermano vive, sino como Cristo pide que vivamos. Entonces nuestra unión con Cristo afecta nuestra conducta. Ahora sí lo voy a bajar el volumen. Nuestra vida en Cristo afecta nuestra conducta. La palabra del Señor dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por el Evangelio. Que seamos dignos del Evangelio de Cristo. Entonces se muestra en nuestra conducta. Siendo que Cristo es nuestro estándar, entonces debemos de pensar como Cristo. Entonces, actuar como Cristo, pensar como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, que también hubo en Cristo Jesús. Y el cristiano debe de andar como Cristo. Actuar como Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo. En la palabra de Dios dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Y este es el problema, hermano, que nosotros nos enfrentamos ahora, o el desafío, que como se ha dicho tantas veces, hay muchos cristianos, pero que no está influenciando, no estamos haciendo la diferencia en el mundo. Y en parte es porque no andamos como Él anduvo. La otra cosa que dice el apóstol es, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y cuando habla de seguir las pisadas del Maestro o de Cristo, está hablando de vivir como Él vivió, pero está hablando también de seguir las pisadas hasta el Calvario si eso es necesario. Cuando hablamos de la continuación de la vida cristiana, estamos diciendo que Cristo es el estándar para nuestra vida. Pero también la vida cristiana debe convertirse en el estándar. Sí, la vida cristiana es como un patrón o un modelo. El apóstol Pablo dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La vida cristiana debe convertirse en el estándar. Cristo es el estándar para nosotros y nuestra vida cristiana debe ser el estándar de nuestra vida. Cuando la gente ve nuestra calidad de vida, debe de ver una vida que refleja a Cristo, una vida que vale la pena vivir, una vida que vale la pena imitar. El cristiano, dice la palabra de Dios, que es luz. No dice, ustedes pueden ser la luz o deberían de ser la luz. No. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, donde nosotros estamos, las tinieblas deben de apartarse. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bonito. No solamente Jesús, que es la luz que vino a este mundo, ahora cuando tenemos a Cristo, nosotros tenemos la luz de la vida. El apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La vida cristiana debe convertirse en el estándar nuestro y el estándar para otros también. El cristiano es sal de la tierra. El Señor Jesús dice otra vez, no, ustedes no pueden ser la sal, ustedes deberían de ser la sal. No, vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras, debemos de influenciar el mundo, debemos darle sabor al mundo, debemos de producir sed, porque la sal produce sed, que la gente tenga sed de lo que nosotros tenemos, sed de Cristo, sed de buscar a Dios, sed de buscar el agua de vida que es Cristo Jesús. También, como cristianos debemos ser pacientes ante las pruebas y ante las tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se da cuenta qué básico esto? Pero estas cosas básicas a veces nosotros como que las pasamos por alto, la olvidamos. No es que las ignoramos, es que las olvidamos.
Aquí está algo bonito, el cristiano debe ser victorioso. La palabra de Dios dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que con nuestra fe nosotros vencemos al mundo, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. También el cristiano es una persona feliz, es una persona gozosa, una persona que se regocija. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Se dan cuenta qué básico la vida cristiana? El estándar de la vida es Cristo, pero la vida cristiana es un estándar también. Ahora, la vida cristiana también significa dedicación total a Cristo. Escribiendo a los romanos, el apóstol le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Pero también en Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces es una vida de entrega, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es una figura del Antiguo Testamento, cuando los creyentes, el pueblo judío cada día tenía que hacer una ofrenda de un sacrificio vivo, un cordero. Y ahora el apóstol Pablo dice, ya no tenemos que traer algo externo, somos nosotros los que debemos de ponernos en el altar, lo que significa dedicación entera. Y esa dedicación entera implica no conformarse al estándar del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Entonces, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de ver las cosas cambia, nuestra manera de ver el mundo cambia, nuestra manera de ver la fe cristiana cambia. Básico, pero a veces nosotros se nos pasa por alto todo esto. Entonces, una dedicación total a Cristo. Cuando el sacrificio era puesto en el altar, ese sacrificio ya no tenía vida. Es decir, ya le habían quitado la vida de esa persona, de ese animalito, había sido tomada en lugar de la persona que lo ofrecía. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros debemos ofrecer nuestra vida de sacrificio de tal manera que ya no tenemos voluntad. Lo hemos puesto todo en los pies de Cristo, en el altar del Señor, como decimos nosotros. El cristiano debe entonces separarse, no debe separarse sino ser diferente. El cristiano debe estar separado de las cosas del mundo para Dios. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Ve? El cristiano entonces no se separa, sino que es diferente. Yo creo que eso es lo que nos está costando, ¿no? Porque cada vez pareciera que como que nos queremos parecer más al mundo para ganar al mundo y no podemos hacerlo de esa manera, sino más bien el Señor Jesús dice, en la palabra de Dios nos dice que nos apartemos y que no toquemos lo inmundo y el Señor nos va a recibir. Dice el Señor entonces que nuestro trabajo nuestro trabajo como cristiano, nuestro papel como cristiano no es tanto apartarnos, como decíamos al principio, aislarnos. No, es ser diferente, que el mundo pueda ver donde quiera que estemos, que algo diferente hay en nuestra vida. Separarse del mal significa entonces separarse en deseo, en motivo y en acción. Porque los que dicen por ahí que siempre pecamos en pensamiento, palabra y obra, pero hablamos de separarnos de la misma manera, en deseo, en motivo y en acción. Separación no es aislamiento del mundo, sino no conformarse al mundo. No aislamiento del mundo, sino no conformarse del mundo. Jesús hizo claro esta verdad cuando Él dijo, yo le he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces nuestra función no es aislarnos del mundo, como decía, es ser diferente, es aislarnos del mal, es que la gente vea en nosotros el cambio que Cristo ha operado en nuestras vidas. El cristiano no debe amar las cosas del mundo. Y de veras que sí, el mundo tiene muchas cosas atractivas. Y la Biblia no dice que no.
que no hay cosas atractivas en el mundo. Pero esto es lo que nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sino, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, como diría el apóstol Santiago, no puede una fuente sacar agua dulce y agua amarga. El Señor dijo: no hay relación entre Dios y el dinero, Dios y Mamón. Aquí está diciéndonos el apóstol, ¿verdad? Que no amemos al mundo ni las cosas del mundo, porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. El alcance de nuestra separación debe ser completa. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. Y usted sabe que no se está refiriendo nada más a comer hamburguesas. Están hablando de todos los deseos, todas las tentaciones que vienen a nuestra vida. Los deseos de los ojos. La ventana del alma son los ojos. Entonces, ¿cómo deseamos cuando vemos? Y luego la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, Él dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, dice el apóstol Juan, pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, ser cristiano implica bastantes cosas. Es separarse, no es separarse, aislarse, es ser diferente. Implica, obviamente, ser separado para Dios. Implica influenciar el mundo con nuestra vida. Implica que para nosotros, los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no son los que controlan nuestra vida. El creyente debe guardarse sin mancha del mundo. Y esto es lo que llamamos nosotros santidad. La religión pura y sin mancha, dice el apóstol Santiago, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que no se nos pegue el lodo. Ahora, si usted ha criado en el campo, como yo me crié en el campo, usted se va a dar cuenta que vestirse en el invierno y salir al pueblo del campo con una ropa limpia, llegar al pueblo con la ropa limpia sin salpicarla de suciedad, no es tan fácil. Y se me hace que así es en el mundo, ¿no? Vestirse de la pureza y la santidad que Dios quiere que nos vistamos y caminar por este mundo que está tan contaminado. Es difícil mantener la ropa limpia, pero con su ayuda sí podemos. Entonces, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Es desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. La razón de la separación y nuestra devoción a Dios es para que como creyentes seamos más como Cristo. Y otra vez viene la idea de crecer y crecer y crecer. El apóstol Pablo dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios. La vida de santidad no es una doctrina que la Iglesia de Nazareno se inventó. La vida de santidad y la doctrina de santidad es lo que Dios demanda y espera de nosotros. Y el apóstol Pablo nos recuerda que los corazones deben ser afirmados irreprensibles en santidad. Es decir, que no haya nada que reprocharnos, que no haya nada de que la gente vea y diga: ¿y ese es cristiano? Sino que puedan ver en nosotros la gracia del Señor. El carácter cristiano es producido por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu. No los frutos, pero el fruto del Espíritu, que comienza con esas tres grandes virtudes: amor, gozo y paz y fe. ¿Se da cuenta? El cristiano es una persona, o la meta de la vida cristiana es que seamos personas que amamos de veras. Personas que somos gozosas. Es decir, nuestra vida ha sido transformada. Nuestra manera de enfrentar la vida y de manera de vivir la vida ha cambiado, ha sido transformada completamente.
Pero también debemos de ser no solo como Cristo en carácter, pero como Cristo en servicio. Nosotros como cristianos debemos de llevar fruto. El San Juan 15, del 1 al 5, dice el Señor: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, ¿verdad? Y el que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. ¿Se da cuenta? En el versículo 5 dice que separados de Él no podemos hacer nada. Creo que en el versículo 8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, no somos discípulos nada más porque venimos a la iglesia, no somos discípulos porque hacemos una profesión de fe, pero parte de ser discípulos es llevar fruto. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, parte de imitar a Cristo en servicio es llevar fruto para la gloria de Dios. El cristiano también, como cristiano, debemos servir para la gloria de Cristo, ser como Cristo. El Señor Jesús dice: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿Ve? No nos envía el Señor nada más a hacer lo que queremos nosotros. Nos envía a hacer lo que el Padre nos envía, a que hagamos lo que el Padre nos envía a hacer. Al cristiano se le dijo que debe de hacer en la gran comisión. Pero que vayamos, que hagamos discípulos, que les enseñemos todas las cosas, que los bauticemos. Es decir, tenemos un diseño. La meta de la vida cristiana, entonces, desarrollar el carácter de Cristo, es servir como Cristo, es imitar a Cristo en su misión. Y la última cosa es que la vida cristiana, como todo, hay que darle mantenimiento. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que orar. El desarrollo de la vida cristiana es generalmente la obra del Espíritu Santo, pero hay cosas que ustedes y yo necesitamos de hacer para que el Espíritu obre en nosotros. Hay que crecer en el conocimiento de Dios. Hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nutre nuestra vida, dice el Señor, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una vida que no estudia la palabra, o un cristiano que no estudia la palabra, está arriesgándose a que los afanes del siglo, que significan los cardos y espinas. Recuerdan, el Señor está hablando de la parábola del sembrador, que una parte cayó en tierra ahí dura y se la comieron las aves, la otra cayó entre piedras y nació rápido, pero no había suficiente tierra y se murió rápido. Y esta creció entre espinos, y dice que creció, pero las espinas la ahogaron. Y eso significa que los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Si nosotros no estudiamos la palabra, el monte de la vida, el monte del mundo, que son todas esas cosas feas, van a ahogar lo poquito que tenemos. En la casa nosotros sembramos zacate y se ve bien bonito enfrente, pero si uno se acerca, uno va a ver ciertas malezas ahí. Y si yo no las arranco, esas malezas van a crecer y van a tomarse el lugar de la grama bonita que tengo. Hay que mantenerla, hay que mantenerla. Y cuando nosotros no cuidamos nuestra vida leyendo la palabra, ¿sí? Y dejamos que otras cosas, el quehacer, las tareas, porque créanme, es fácil dejar de orar, es fácil dejar de leer la palabra, porque hay tantas cosas que hacer y cuando menos nos esperamos pasó el día, estamos cansados, nos acostamos y ese día no leímos ni oramos. Son los afanes de la vida, ¿se da cuenta? Que ahogan la palabra. La oración es vital para la vida espiritual como es respirar para el cuerpo. A través de la oración nos mantenemos una vida espiritual saludable y limpia. La acción de gracias, la petición y la intercesión, dice el apóstol Santiago, orad unos por otros. Entonces necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar, pero también necesitamos adorar. Y estamos viviendo los tiempos del COVID y no queremos entrar, pero usted sabe, yo estoy casi seguro que todos nosotros hemos ido a las tiendas, porque obviamente no nos van a traer la comida a la casa,
Vamos a las tiendas y algunos hemos ido a restaurantes. Es decir, hacemos todo lo que tenemos que hacer para seguir viviendo. Sea ir a trabajar, vamos a trabajar. Si hay que ir a la tienda, hay que ir a la tienda. Hay que hacer lo que hay que hacer. Pero por alguna razón, venir a la casa de Dios a adorar, somos bien precavidos. No nos dejemos engañar por el diablo. Adorar con el pueblo de Dios es imperativo para mantener una vida cristiana saludable. La iglesia no es nada más un lugar en el que venimos. La iglesia juega un papel importante en nuestro desarrollo como vida cristiana. No solamente porque las personas nos quieren y nos aman, pero también por esos momentos cuando sentimos que no nos quieren, porque eso nos va formando, eso nos va ayudando a ver si estamos, por qué estamos, si somos frágiles, si somos fuertes, si desarrollamos carácter y aprendemos a servir a Cristo, a amar a Dios, no importa qué. Es muy importante, pero además de eso, qué bonito se oye escuchar, bonito se escucha, cuando las voces del pueblo de Dios se unen para alabar al Señor, se ve muy bonito. Qué bonito cuando todos nos damos cita y se ve el templo lleno o el estacionamiento ahora lleno por todas partes, se ve muy bonito, es muy importante. Cristo amó a la iglesia y la estableció sobre sí mismo, la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. La iglesia es amada por Cristo. Por Él dio su vida. Por la iglesia, por nosotros Él dio su vida. Por nosotros Él intercede. Por nosotros Él vuelve otra vez. Así que la iglesia debe reunirse para la adoración. El escritor a los hebreos dice que no perdamos la costumbre como algunos. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios a veces es fuerte, nos confronta. Pero recuerde, la palabra de Dios nos enfrenta con lo que nosotros necesitamos añadir a nuestra vida o quitar de nuestra vida. Pero también necesitamos servir. Entonces necesitamos leer la Biblia y orar. Necesitamos adorar a Dios y necesitamos servir a Dios. Las oportunidades de servicio están a disposición de todos. Y créame, el que quiere servir, va a servir. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos. El Espíritu Santo ha dado dones a todos. Así que usted no es una persona que no tiene un don. Usted tiene un don. La palabra de Dios dice que a lo menos usted y yo tenemos un don. Y usted tiene un don, por eso el Señor espera que usemos ese don no para beneficio nuestro, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Qué bonito, sencillo, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado eso? ¿Y cuántas veces fallamos? El Señor nos ayude. Entonces, algunas cosas que quiero que queden con usted hoy. La vida cristiana es Cristo en nosotros. Eso es Christ in you. Cristo en vosotros. La vida cristiana es un andar en comunión con Dios y su pueblo. No podemos ser cristianos solitarios. Necesitamos comunión con Dios y su pueblo. Dios siempre ha formado comunidades. Él creó una nación, un pueblo, y Él creó una iglesia, un cuerpo. Si usted y yo somos parte de la iglesia, necesitamos congregarnos para adorar a Dios. El Espíritu Santo renueva la mente, haciendo posible que el creyente pruebe la voluntad de Dios, que es buena, santa, agradable y perfecta. Y el placer del pecado es reemplazado con las cosas de Dios, con Cristo como Señor, el Espíritu Santo habitando en el creyente y Dios como Padre, y las cosas de este mundo pierden su atractivo. Si usted todavía se siente atraído por las cosas del mundo, probablemente necesita revisar otra vez cómo está su vida cristiana. Si usted no está creciendo en Cristo, debe revisar cómo está caminando con Dios, porque es muy importante. Muy bien, ahí terminamos hoy. La próxima semana, con la ayuda del Señor, bueno, no la próxima semana, el próximo miércoles vamos a estar celebrando la vida de mi hermano Javier aquí en el servicio en la tarde. Aprovecho para pedirles que sigamos orando por la familia Molina, que Dios fortalezca a nuestra hermana Marta y a las niñas, a Jasmine y Vianey, que Dios les bendiga, y claro, la familia hermano Molina, extendida mamá y hermanos.
Oremos los unos por los otros. Le esperamos el domingo a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche, en nuestro servicio al aire libre. Tráigase su silla, como lo están haciendo algunos, pero recuerde, aquí también hay sillas suficientes. Bueno, Dios me los bendiga. Tengan todos el resto de la semana bendecida. Vamos a orar. Padre, gracias por estos momentos que nos permites acercarnos a ti. Por la palabra, oh Dios, tu palabra, por el estudio de ella en esta noche. Ayúdanos a ser cristianos, cristianos que crecen, cristianos que son transformados, cristianos que son moldeados por tu palabra. Cristianos que servimos, cristianos que tenemos a Cristo como el estándar de nuestra vida y cristianos cuya vida cristiana es su estándar. Padre, nos ponemos en tus manos. Bendice a tu pueblo, a tus hijos que están enfermos, a tus hijos que están tristes, a tus hijos que están desanimados, a todos. Bendícenos, tócanos y ayúdanos a ser cada día las personas, los cristianos que tú quieres que seamos. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Les esperamos en la actividad. Yo creo que los jóvenes tienen un servicio en Facebook Live a las... Bueno, no sé si es live, pero un servicio a las 7 de la noche. Y si usted quiere participar en ese servicio, pues conéctese. Es una actividad del distrito. Nuestro hermano Pastor Manny es el presidente de jóvenes del distrito, así que a él le va a gustar si usted y yo nos conectamos a la transmisión. El doctor Crocker, el superintendente general, va a estar compartiendo la palabra. Bendiciones, ya no les quito más tiempo. Que descansen. Buenas noches.